los que nos acompañáis en esta mesa redonda sobre la sostenibilidad en defensa en un marco realmente especial, en esta feria nuestra, en esta feria de todos nosotros que celebra su tercera edición. Pero fundamental, por encima de todo, es poner claro y meridiano el compromiso de nuestras empresas como industrias sostenibles y defensoras de esa defensa verde y de la seguridad energética. Yo creo que ya nadie puede poner en duda que existe una relación muy directa entre sostenibilidad y defensa. Es un proceso afortunadamente imparable, que creo que tenemos todos la obligación de asumir. Pero no hay nada más claro que la defensa es un componente ineludible y crucial de nuestra seguridad y de nuestra libertad. Y la seguridad constituye el requisito previo y también irrenunciable para la paz, la prosperidad, la cooperación internacional, el desarrollo económico y social, que debe ser sostenible, pero en ese proceso en el cual tenemos que tener muy claro que nunca puede quedar en peligro, nunca debemos poner en peligro lo que supone lo que hemos conseguido hasta el momento en el desarrollo de nuestras industrias de defensa. Por lo tanto, ese nuevo escenario geopolítico ha incorporado cambio climático como amenaza y todo ello tenemos que tener también claro que las empresas europeas de defensa forman parte de ese ecosistema diverso que hoy ya apoya la sostenibilidad de muchas formas y que están plenamente comprometidas a seguir mejorando sus esfuerzos en materia de sostenibilidad. Antes os hablaba de ese proceso, y en ese proceso tenemos que ser muy vigilantes de la legislación, y muy especialmente de la legislación europea. Durante unos meses hemos estado preocupados, evidentemente, y lo seguimos estando, por determinadas legislaciones de la Unión Europea que podía poner, no voy a decir en peligro, sino cierto riesgo, lo que supone la financiación privada de nuestras empresas. Pues en ello trabajamos y desde allí, desde TEDAE y desde nuestras empresas, queremos impulsar esa serie de prácticas comunes en todos los niveles de la cadena de valor de defensa. Y esto lo tengo muy claro, que es imprescindible que trabajemos todos unidos. Muchos de vosotros sois socios de TEDAE, a los que todavía no lo sois, os animo a que lo seáis y desde luego os puedo asegurar que continuaremos trabajando en esta línea. No quiero cansaros más. Clara Arpa va a ser la moderadora de esta mesa. Yo creo que todos los que vamos a participar estaban hace un momento con sus cargos respectivos ahí puestos y estoy seguro que tendréis una mesa animada y enriquecedora. Muchas gracias. Pues, Arpa, adelante. Muchas gracias, Ricardo, presidente, por ponernos en contexto de estos retos que tenemos tan evidentes y tan, por otro lado, apasionantes delante nuestro, ¿no? Me gustaría empezar por el teniente general. Quiero que nos ponga, si es tan amable, en antecedentes con respecto a lo que supone. Pues muchas gracias y permíteme, por favor, comenzar agradeciendo la oportunidad que a través mía tiene el Ministerio de Defensa de transmitir la política de sostenibilidad ambiental que perseguimos, muchas veces no conocida y que creo que es importante poner de manifiesto como parte del compromiso general de servicio a la defensa nacional y al servicio público que tiene el Ministerio. Veo que estamos perfectamente representados en esta mesa, aunque yo creo que en inferioridad de fuerzas, las dos patas de la defensa, el proveedor de defensa, que es el Ministerio y las Fuerzas Armadas, y aquellos que nos permiten hacer nuestra misión suministrando aquellos materiales que son indispensables para nuestra función y cuya utilización, tanto el uso que hacemos como el funcionamiento de esto, genera innegablemente problemas ambientales que estamos en la obligación de atacar. En este sentido, la política del Ministerio queda reflejada a través de una instrucción del Secretario de Estado, la 56/2011, en la que ya queda muy claro cuál es el objetivo medioambiental o los objetivos medioambientales que persiguen su política el Ministerio. Se basa fundamentalmente, no puede ser de otra forma, en el concepto de desarrollo sostenible, pero es obligatorio compatibilizarla con la misión de las Fuerzas Armadas. A veces puede parecer una paradoja que el empleo propio de las Fuerzas Armadas, que conlleva de forma activa o potencial la destrucción, y tenemos un caso muy claro en el conflicto de Ucrania,
a la vez esté haciendo conservación medioambiental. Esa paradoja realmente existe y realmente se está produciendo sostenimiento medioambiental. La instrucción establece cuáles son los objetivos ambientales del Ministerio. Primero, el fomento del conocimiento, la concienciación, la formación y la divulgación, principalmente entre nuestros componentes, pero también la comunicación al exterior para que sepa los ciudadanos qué es lo que estamos haciendo. El segundo, y cada vez más importante, el ahorro y la eficiencia energética, con la búsqueda de la implementación de nuevas energías alternativas y renovables. La protección del medio natural, tanto el que tenemos asignado en nuestro patrimonio como el que estaría afecto a la conducción de operaciones militares. Y creo que esto es muy importante. Y por último, la lucha contra la contaminación y la mejora de la calidad ambiental. Simplemente decir que una de nuestras herramientas clave es la gestión e implementación de los sistemas de gestión ambiental. Estos sistemas están certificados conforme a los requisitos de la norma internacional ISO 14001. Bueno, pues de las 232 bases que tienen las Fuerzas Armadas, que son susceptibles de la implementación de estos sistemas, ya 192 están certificadas de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma. Y en estos momentos España es el país que tiene el mayor porcentaje de Europa de sus bases y acuartelamientos con sistemas de gestión ambiental certificado, una muestra clara de nuestro compromiso en este área. Por otra parte, también realizamos tareas para la prevención y mitigación del impacto en el medio ambiente donde actuamos, ya sea porque vivimos, ya sea porque tendremos que operar. Y aparte tenemos asignado una gran cantidad de patrimonio con un enorme valor ambiental a través de campos de maniobras donde se encuentran especies protegidas, ya sea de carácter animal o de carácter vegetal, donde estamos llevando una preservación de dichas especies que no sería tan fácil ni tan exitosa si no estuvieran en propiedad del Ministerio de Defensa, toda vez que el libre acceso de las personas a dichas zonas de territorio provocarían sin lugar a dudas efectos peores del de nuestra operación. Entonces, por poner un ejemplo, entre estas labores estamos trabajando también la prevención y extinción de incendios forestales en los campos de maniobras. En nuestros 38 campos de maniobras cuentan todos con un plan técnico de defensa contra incendios forestales, cubriendo una superficie de 100.000 hectáreas. Y además tenemos establecidos con las comunidades autónomas y las diputaciones forales de Álava y Guipúzcoa hasta 13 protocolos operativos de actuación para la colaboración en la extinción de incendios dentro de estas instalaciones militares. Nuestra idea es prevenir que no sucedan cosas que desafortunadamente surgieron en el pasado, y es el adiestramiento y entrenamiento de las fuerzas militares conduce a incendios que exceden los límites de los campos y que impactan el medio ambiente y la vida de las comunidades circundantes. Con respecto a la armonización de nuestro compromiso de sostenibilidad en un entorno de conflicto, y aquí creo que este es un punto importante, hay que señalar que el impacto no solo en una zona de operaciones, sino en los escenarios circundantes que pueden alcanzarse dentro de una situación de conflicto en una escala global, el derecho y la necesidad vital de mantener un medio ambiente seguro, sano y sostenible es una obligación ética en el planeamiento y conducción de las operaciones militares, teniendo en cuenta que todas estas, necesarias y desafortunadamente, van a tener un impacto en la naturaleza. Así pues, deben planearse y conducirse previendo el control de los daños que se vayan a generar. La protección del medio ambiente en el desarrollo de los conflictos armados también es una obligación legal, y a ello nos obligan el protocolo primero adicional a los convenios de Ginebra de 1949, en el que ya se establecía claramente que en la conducción de la guerra se velará por la protección del medio ambiente natural contra daños extensos, duraderos y graves, y prohíbe los ataques específicos al medio ambiente como represalia en dichas operaciones. También este protocolo determina que las obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas, por ejemplo presas, diques, centrales nucleares, no pueden ser objeto de ataques, aunque sean objetivos militares, cuando tales ataques pudieran producir la liberación de estas fuerzas peligrosas. Por tanto, y dentro de la tarea de formación, nuestros comandantes militares en las operaciones conocen y son instruidos en cómo sus operaciones afectan al medio ambiente y cómo se pueden ver afectadas por el medio ambiente con las limitaciones que eso conlleva en dicha conducción.
y están obligados, dentro de todo planeamiento operativo, a adoptar medidas para evitar o mitigar el impacto medioambiental de estas, teniendo en cuenta que siempre se supeditarán esas limitaciones a las necesidades operativas, que es el cumplimiento de la misión y la preservación de las vidas humanas. Nuestras Fuerzas Armadas para eso siguen una serie de normas previstas tanto en nuestras organizaciones de referencia, como son la OTAN y la Unión Europea, como con nuestros procedimientos propios. En este sentido, ya el Estado Mayor de la Defensa ha desarrollado un Standing Operational Procedure, el 04011, estableciendo las medidas de protección medioambiental en operaciones militares. De todas maneras, no debemos ser unos ingenuos. La existencia de un marco legal que imponga severas obligaciones al planeamiento y la conducción de estas no va a asegurar en ningún caso que todos los contendientes las acepten o mucho más las cumplan. Y aquí tenemos una clara manifestación de cómo, y por decirlo expresamente, Rusia no está teniendo en cuenta ninguna de estas limitaciones éticas y legales en la limitación de sus actuaciones militares por razones medioambientales en el actual conflicto de Ucrania. Sobre todo, irán a más a medida que una de las partes necesite de ello en su estimación de qué es lo preciso para conseguir la victoria o para evitar la derrota. Y ese es un caso en el que posiblemente veremos la situación agravada en los próximos años. Los hombres, las mujeres, los seres humanos siempre tienden a utilizar el mayor número de medios a su disposición para alcanzar sus objetivos. Ese no es el caso de las Fuerzas Armadas españolas, ni es el caso de las Fuerzas Armadas de nuestros socios y aliados. El fin no justifica los medios y las limitaciones se implementarán como el respeto a los derechos humanos en todas las operaciones militares. También estamos avanzando en el desarrollo de las instalaciones desplegables y desplegadas, y ahí nos tenemos que adaptar a nuevas formas de energía de acuerdo a lo que tengamos disponible en el mercado, y aquí sus empresas tienen mucho campo de acción. Los ejércitos que mayor se adapten a estas situaciones son los que mejor preparados estarán para operar en los escenarios del futuro. Ahora mismo ya las Fuerzas Armadas, dentro de su planeamiento de la defensa y de su planeamiento militar, se encuentran investigando y planeando sobre fuentes de energía alternativas más eficientes que sustituyan a los tradicionales grupos electrógenos, que deben ser sostenibles y eficientes y deben basarse en la tecnología que esté disponible en el mercado, en la que entendemos que son las industrias de defensa las que deben llevar la iniciativa. No podemos limitar una misión por el nivel de emisiones, perdón por la cacofonía. Es prioritario el cumplimiento de la misión. En las de corto plazo esto será muy difícil. En las de medio y largo plazo, como pueden ser nuestras operaciones en el Líbano, la implementación de estas tecnologías será gradual e incremental, pero debemos estar en ello. Y en ello estamos. De hecho, los conceptos ya existen, los conceptos de Smart Camps o bases energéticamente eficientes que estamos en estudio implementar y que espero que esta feria dé suficiente campo a nuestras Fuerzas Armadas y a las de todos los invitados interesados en encontrar nuevas oportunidades. También estamos desarrollando con nuestros propios medios esos programas. El Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, con financiación de la Unión Europea, está desarrollando un módulo de contenedor de 20 pies autosostenible y habitable. Estamos experimentándolo en la Brigada de Aragón y se experimentará en la base antártica Gabriel de Castilla en la próxima operación antártica. Este proyecto está coordinado por la Fundación del Hidrógeno de Aragón. Y estamos desarrollando... Perdón, me lío aquí con los datos. Y tiene por objeto, como digo, diseñar esos contenedores habitables autosuficientes, desmontables, que acumulados formarán los campamentos del futuro con ahorro. Creo que en ese sentido estamos en la línea adecuada, convencidos y dirigidos a que la política de conducción de las operaciones, principalmente, así como la de nuestros establecimientos en tiempo de paz, debe observar las medidas de sostenimiento energético. Pues muchas gracias, general, porque además me la ha puesto en bandeja. Ese módulo, si quieren ver una réplica, hay una maqueta en nuestro stand, porque lo fabricamos en ARPA, y en este momento pueden acercarse a nuestro stand para saber exactamente cómo funciona. No había intención de hacer propaganda, ¿eh? Vale, pero ya que me lo ha puesto, yo he aprovechado y he recogido el guante. Bueno, vamos con la industria. Tu turno. Aquí tenemos, sí. Tenemos a Francisco Sánchez Segura, Airbus, por favor.
Cuéntanos desde tu punto de vista cómo veis en Airbus estos, como nos ha puesto en antecedentes el general, todos estos retos que tenemos por delante. Muchas gracias, Clara, y compañeros y compañeros del curso de Defensa Nacional. Un honor estar aquí en tan distinguida audiencia. A ver, en primer lugar, me gustaría probablemente, Clara, y sé que esto no es parte de la mesa redonda, pero para nosotros es importante el concepto de sostenibilidad que vaya más allá de la protección, de la mera protección del medio ambiente. Para nosotros, como te decía antes en la preparación, sin seguridad no hay sostenibilidad. Exacto. La protección de nuestro modo de vida, de nuestros valores, de nuestras sociedades, que entra dentro para nosotros completamente del concepto de sostenibilidad. Y como parte, creo, de la cultura de defensa nacional, es importante que todos los que estamos aquí presentes tengamos en cuenta la defensa, y creo que lamentablemente gracias a Ucrania nos hemos dado cuenta que proteger nuestra democracia y nuestros valores es parte integral de la sostenibilidad. Habiendo dicho esto, volviendo un poco al entorno Airbus, el propósito de Airbus como empresa, nosotros lo definimos como ser pioneros de una industria aeroespacial sostenible para un mundo seguro y unido. Ese es nuestro propósito de las 140.000 personas que trabajamos en Airbus. Eso ataca obviamente todos, o tratamos de atacar todo lo que llamamos todos los scopes, el cómo fabricamos aviones, el cómo trabajan nuestros ingenieros, la emisión que tienen nuestros productos también. Ahí tenemos varios planes. En primer lugar, digamos, el más obvio que puede ser compatible, entiendo, con el resto de la industria y que tú mencionabas, es que tenemos unos objetivos de decarbonización hasta 2030, de reducir, pues en nuestro caso, un 63% las emisiones de carbono. Queremos reducir la energía en un 20%, el consumo de agua, las emisiones, y ahí tenemos un plan establecido en todas nuestras plantas de todo el grupo a nivel europeo y mundial, y lo seguimos, y de hecho tenemos una inversión muy importante para conseguir ese objetivo. Pero eso es solo una parte del objetivo, que es cómo realmente fabricamos, ¿no? Hay otra parte fundamental, que es la parte tecnológica, y es cómo nuestros productos, como comentaba el general antes, cómo nuestros productos pueden ser utilizados de una manera más eficiente. Y ahí tenemos dos ejes. Obviamente, en todo lo que es la aviación comercial, que hoy no os voy a hablar mucho de ella porque no es el tema. Somos pioneros de la próxima generación de aviones que van a ser completamente ecoeficientes en las próximas décadas, utilizando tecnologías de hidrógeno. Y ahí lo que obviamente estamos haciendo también es reutilizar esas tecnologías también en nuestros aviones de defensa. Todo esto va a ser una aproximación incremental. Empezaremos con combustibles que llamamos sostenibles, combustibles SAF. Ya tenemos nuestros aviones, nuestras plataformas, en muchos casos certificadas para utilizar esos combustibles. Ahí, obviamente, tenemos que ir de la mano de nuestras Fuerzas Armadas para que efectivamente cada vez que nuestras plataformas utilicen esos combustibles, pues no haya un impacto en la misión, tanto en la preparación de la misión como en la propia ejecución de la misión. Por otro lado, estamos viendo qué tecnologías podríamos introducir en nuestros aviones para que las operaciones fueran más eficientes, no solo desde el punto de vista de consumo de combustible, sino, por ejemplo, de emisiones de CO2. En el mundo, digamos, en el mundo de la aviación, pero luego no nos podemos olvidar el mundo del espacio, en el que nosotros también somos punteros, el mundo de los helicópteros, que estamos siguiendo exactamente la misma aproximación. Y por daros simplemente una pincelada, porque me gustaría dejar a mis compañeros, del mundo del espacio, que creo que es una parte fundamental y probablemente desconocida tanto de la industria de defensa como de la sostenibilidad. A día de hoy, el 50% de los parámetros de cambio climático en el mundo solo se pueden medir desde el espacio. Y ahí tenemos todos los días un mínimo de 20 satélites Airbus monitorizando lo que pasa en el cambio climático. Entonces, como veis, es una aproximación muy integral a la sostenibilidad, muy integral al concepto, tanto en cómo trabajamos, cómo fabricamos y cómo diseñamos nuestros productos. Está claro, Francisco, que realmente os lo creéis. Sí, convencidos. No me has dejado la más mínima duda. Juan Escriña, desde Santa Bárbara, ¿cómo lo veis? Muy bien. Pues vamos, como sabéis, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
que efectivamente contemplan mucho más que lo que es la parte medioambiental, porque los 17 objetivos combinados están pensados para cubrir las 3 dimensiones principales del desarrollo sostenible, que son el desarrollo económico, la inclusión social y la defensa del medio ambiente. Eso, evidentemente, todas las empresas estamos trabajando para estar preparados, ya estamos preparados, ya estamos haciéndolo, pero para estar preparados para llegar al 2030 en las condiciones que tenemos que estar. La industria de defensa no deja de ser una industria que fabrica material para la defensa, pero por lo demás somos una industria como cualquier otra. Es decir, que nos es aplicable todos los conceptos que se aplican a cualquier fabricante de otro tipo. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo importante para nosotros es saber definir cuáles de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible nos son más aplicables en nuestro ámbito de trabajo. Porque, por ejemplo, a nosotros nos encantaría contribuir a la salud del mar, etcétera, pero no está dentro del ámbito nuestro. Entonces, primero definir cuáles de esos objetivos, a cuáles tenemos que prestar más atención. Luego ver cómo podemos cuantificar esos objetivos, hacer planes y sobre todo tener unos indicadores que nos permitan cómo estamos consiguiendo la implantación y el desarrollo de los objetivos. Y eso es en lo que estamos trabajando fundamentalmente a nuestro nivel. En cuanto a lo que es la parte de protección medioambiental que hemos estado comentando, bueno, pues como diseñadores y fabricantes trabajamos en los dos ámbitos. Desde las fases del diseño ya nos marcamos como objetivo pues, la utilización de tecnologías que sean más adaptables a conseguir estos desarrollos de desarrollo sostenible, estos objetivos, desde la fase de diseño. El asunto de los combustibles, como comentabas antes, pues también en el sector terrestre estamos buscando combustibles, vamos a los e-fuels y tal, para disminuir las emisiones de CO2, disminuir otro tipo de emisiones, pero siempre que nos permitan que el producto que hacemos cumpla la misión para la que está diseñado. Está claro. Esa es la directriz principal. Y luego, en lo que es todo el proceso de fabricación, pues como cualquier otro, pues diseñamos nuestros procesos, mejoramos los procesos, introducimos factores como digitalizaciones, como mejora de eficiencias, por supuesto, la mejora de la eficiencia energética de nuestras instalaciones y procesos es básica, buscar formas alternativas de suministro de energía, el utilizar sistemas de producción más eficientes que requieran menos consumo. En eso es en lo que estamos trabajando. Y luego, dentro de los objetivos, pues nos hemos puesto 6 de ellos en los que estamos más focalizados, en los que ya están incluidos en los objetivos estratégicos de la compañía de aquí al 2030. Y para eso tenemos incluidos en nuestros planes de protección de la salud laboral y del clima laboral, en nuestros planes de igualdad, en nuestros planes de desarrollo de las personas, vamos incluyendo esos objetivos que, bueno, pues estos sí que los tengo que leer porque Léelo. el número 3, que es el garantizar la vida sana y promover el bienestar para todos en todas edades, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, garantizar disponibilidad de agua y su gestión sostenible, saneamiento para todos, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático. Número 13. Y contribuir a las localidades donde se implanta sean sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Número 16. Porque evidentemente nuestro papel en las sociedades en las que estamos implantados, pues un papel relevante. Somos empresas pues con un impacto social grande. Entonces tenemos una obligación en nuestro entorno. Estupendo. Y adicionalmente a esto, nuestras cadenas de suministro, sobre todo nuestros suministradores principales y más cercanos, que más que suministradores llegan a ser socios, en los que los hemos desarrollado, que los hemos acompañado, que seguimos con ellos, tenemos que hacer lo mismo que hacemos con nosotros, llevarlos a nuestro mismo nivel de desarrollo sostenible. Y eso es fundamentalmente en lo que estamos Muchísimas trabajando. gracias. Luis, cuéntanos, desde el Grupo Erosia, ¿cómo veis?
¿Cómo veis este reto de los que estamos hablando y que nos ha puesto en antecedentes el general? No, Clara, muchas gracias por habernos dado la oportunidad de exponer y compartir con tan prestigiosos ponentes esta mesa y sobre todo con este distinguido público. A ver, yo creo que mis compañeros han repartido el dossier que en definitiva, por no leer los datos, leedlo vosotros, que sé que sabéis leer, y aquí tenéis todo lo relacionado con ESG. A mí se me ocurre, por poner algo encima del debate, la próxima vez hablar antes de Paco, porque Paco ha dicho lo que yo quería decir. Así que empezamos bien. Paco, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Yo creo que todo el tema del ESG está abriendo una realidad, y es que la S no es solo de sostenibilidad. Para ser sostenible ha de ser seguro. Por lo tanto, creo que el nuevo acrónimo debería ser ESG+, donde la S es una doble S, donde hay una primera S de seguridad que nos va a permitir realmente tener una sostenibilidad en todos los aspectos. Medioambiental, por supuesto, pero social y económico también. Difícilmente vamos a poder plantear un futuro realmente sostenible si no tenemos una sociedad sólida, si no tenemos una economía sólida que nos permita realmente desarrollar un conjunto de progreso para nuestra gente, si realmente la seguridad nos falta. Dicho esto, ¿qué es lo que hacemos en Grupo ESIA? Pues en Grupo ESIA tratamos de contribuir o de no estropear lo que ya tenemos, de no estropear más. Y eso es fácil. Claro, hay 39 indicadores, pues ¿qué hacemos? Ya sabemos todos los que estamos aquí que lo que no se mide no se gestiona. Por lo tanto, lo que hacemos es medir. ¿Y qué medimos? 39 indicadores. ¿Y qué vemos? Si año a año vamos mejor o vamos peor. ¿Qué queréis saber? ¿Que estamos cambiando los vehículos de combustión por vehículos eléctricos? Pues sí, como vosotros. ¿Qué queréis saber? ¿Que tenemos un objetivo que hemos reducido el 70% de la huella del carbono? Como vosotros. Ahí estamos todos comprometidos. En lo que nos tenemos que comprometer realmente es en medir, en hacer que esa sostenibilidad realmente se produzca, que esa sostenibilidad se produzca por avances sucesivos, no de la noche a la mañana, sino que realmente sea así. En nuestro entorno, claro, sí tenemos una fábrica, pero es una fábrica que no se puede comparar, o tenemos 3, pero no se pueden comparar con vuestras fábricas que realmente son mucho más intensivas. Son productoras de temas o de materiales pesados, ¿no? En nuestro caso es más bien el talento. Y ahí entra otro tipo de sostenibilidad, otro tipo de políticas de igualdad, otro tipo de políticas en las cuales, en nuestro caso, decir que en nuestro Consejo de Administración tenemos el 44% de mujeres es un orgullo, pero es mucho más. El decir que en una empresa de ingeniería, y vosotros lo sabéis bien, el 36,4% sea del género femenino, a mí me produce un orgullo increíble. ¿Que después miramos los currículums ciegos? Pues sí, pero al final se te pone delante y también puedes tener una cierta predisposición a favor o en contra. La cuestión es que nuestra cultura, que nuestro propósito, hablabas del propósito. En nuestra casa el propósito, el primero de todo es hacer una empresa rentable y sostenible en el tiempo, porque si no es rentable, las 3.000 familias tienen un problema. Y ha de ser sostenible no solo desde el punto de vista medioambiental, también desde el punto de vista económico. Que el propósito se complemente con hacer un mundo mejor, estaremos todos de acuerdo. Más eficiente también, pero seguro y sostenible. Yo creo que el nuevo acrónimo debería ser ESG+, donde la primera S fuera la seguridad y la segunda la sostenibilidad. Veo que también lo tienes totalmente interiorizado. ¿Perdón? Que veo que también lo tenéis totalmente interiorizado, el tema del doble propósito. Javier, desde vuestra atalaya. Primero, fíjate, el color corporativo de Navantia es el color azul, ¿no? Pues he traído una corbata de color verde con el logotipo de Navantia, que quiere decir la apuesta de Navantia hace por la sostenibilidad, ¿no? De hecho, Navantia ve la sostenibilidad como una palanca competitiva, ¿no? Bueno, un ejemplo claro es cómo hemos creado nuestra dirección de energías verdes, Synergies, en donde estamos trabajando en eólica marina y en hidrógeno verde, ¿no? Hemos visto realmente una oportunidad en esa área y hemos apostado por esos negocios, ¿no? La otra importante, evidentemente, para que sea una palanca competitiva, tiene que estar en el ADN de la empresa. Sí. Entonces, hemos partido del propósito. Entonces, el propósito, como estábamos diciendo todos, totalmente de acuerdo con vosotros,
hablamos de construir, de empresa industrial, construimos un futuro seguro, seguridad, la doble S, sostenible, mediante la excelencia tecnológica. Ayer presentamos Monodón para el tema de innovación y todo el ecosistema y la colaboración industrial. Fijaros, yo me pongo muy contento cuando vengo a Findec, por ejemplo, y veo estas empresas que tenemos por aquí, Frizonia, Fernández Jove, Genova, Avance, que empezaron conmigo hace 30 años o más. Y aquí siguen trabajando, apostando y innovando. Eso es colaboración industrial, eso es colaborar todos juntos, eso es impacto social. Ahora lo que tenemos que trabajar es el impacto. O sea, la sostenibilidad ya no solamente es hacer las cosas bien, es impactar en la sociedad. Positivamente. Entonces, fijaros que, por ejemplo, hemos conseguido el contrato hace relativamente poco de unos buques logísticos para UK. Pues UK, el Ministerio de UK, nos ha pedido un informe específico sobre impacto social de lo que va a ser en el programa. Entonces, y nos piden todas las referencias que cumplimos, que somos sostenibles en las tres dimensiones, como antes decía Luis, ¿no? Es decir, la económica, que es fundamental y clave, ¿no? para poder seguir trabajando y funcionando, la social y la medioambiental, evidentemente, ¿no? Entonces, creo que estamos en la sostenibilidad, tiene que estar aquí ya en nuestro toma de decisiones y tenemos que funcionar con ella como bandera. O sea, yo creo que, ya te digo, lo vemos como una palanca competitiva, con lo cual la queremos integrar dentro de la empresa a través del propósito y uno de los pilares de la estrategia que estamos implementando ya, ¿no? No, es súper indicativo que os hayan pedido el informe sobre el impacto social. ¿Vosotros os imaginabais en FEINDEF 19, en el primer certamen, que estuviéramos hablando hoy en día sobre esto? Con Álvaro. Bueno, hablo yo. Espero que se me oiga, vale. La verdad es que esto de hablar del último tiene sus cosas a estas alturas de la feria. Pues tú, y hay que tú puedes decir ser lo que quieras. Lo más imaginativo posible, pero lo intentaremos. Desde luego en ITP también tenemos como propósito el desarrollar tecnologías que impulsen el cambio en el sector aeronáutico hacia una aviación más sostenible. Y está claro que nosotros, por ejemplo, en el año 2021 fuimos la primera empresa aeronáutica que nos adherimos al programa Race to Zero de las Naciones Unidas con un objetivo claro de conseguir la neutralidad en emisiones de carbono para allá del 2050. Queda muy lejos, pero claramente tenemos que empezar a trabajar desde ahora. Nosotros somos una empresa aeronáutica que estamos en el mercado civil y en el mercado de defensa. Y como decía mi compañero Paco de Airbus, la legislación y los objetivos en el mundo comercial ligados hacia la sostenibilidad nos ha marcado unos retos durante muchos años de mejorar nuestro producto desde el punto de vista tecnológico para que cada vez contamine menos. Y eso es algo que claramente tenemos desde la industria de la defensa no ser ajenos a lo mismo, ¿no? Está claro que no debe comprometer, como decía nuestro compañero aquí en la ponencia, que no debe comprometer las misiones operativas de nuestras Fuerzas Armadas. Y eso entra en una contradicción. Nosotros, desde luego, desde ITP, vemos, y la verdad es que viendo aquí un poco a todos, tenemos en nuestros propósitos de empresa, tenemos el tema de la sostenibilidad. Y yo creo que en la sociedad ha ido calando desde el primer punto, posición un poco que la ESG y la sostenibilidad era una moda, a pasar a ser una necesidad de verdad. Y poco a poco nos lo vamos creyendo y vamos haciendo planes para ejecutar todas estas mejoras, ¿no? ¿Cómo lo atacamos desde ITP? Primero, con ejemplos concretos que hemos llevado a cabo. Ayer anunciamos, por ejemplo, que vamos a probar motores del CT7 en nuestras plantas de Albacete y vamos a entregar esos motores para el NH90 probados con SAF, con combustible sostenible. A través del BAXI, que colaboramos con Indra y con Airbus, la digitalización de las maestranzas, el amplio uso de estos combustibles sostenibles, como por ejemplo fue que la patrulla Águila voló ya el año pasado, el Día de la Hispanidad, con ese combustible sostenible. Pero luego también tenemos una serie de objetivos a nivel de empresa que tenemos que cumplir. Nosotros nos hemos adherido, como decía, al Race to Zero y lo que estamos haciendo es un proceso de
poder medirnos, que no es fácil. O sea, esto cuando decíamos que teníamos complejo, objetivos y sí. medibles, Complicado. por lo tanto estamos en proceso de sacarnos un rating y medir el rating y tener unos objetivos de conseguir un rating mejor a medio plazo. Estamos definiendo objetivos con ese BTBI que nos va a fijar al menos un primer objetivo de conseguir una reducción de emisiones de nuestra producción y del consumo energético que hacemos en un 50% para allá el 2030. Pero no solamente esos objetivos, sino también, como decía Paco, con respecto a los productos que nosotros diseñamos. Nosotros diseñamos partes de los motores de avión, que por sí consumen queroseno o consumen combustible que obviamente contaminan. Tenemos unos objetivos de reducción, pero claramente la tecnología es clave. Y tenemos ITP, claramente en los últimos años ha sido una de las empresas que más ha invertido en tecnología para conseguir ese tipo de objetivo. Que nuestros productos sean mejores y consuman menos, que tengan menor consumo específico y que por tanto contaminen menos tanto en emisiones de ruido como en emisiones de CO2. Por otro lado, también tenemos líneas abiertas de investigación en I+D ligado a las nuevas tendencias de la propulsión a futuro, que puede ser la híbrido-eléctrica, la híbrida o con nuevos combustibles, como decía el SAF, o el hidrógeno. Por ejemplo, en este caso, hemos anunciado, participamos en un programa de I+D de unos 12 millones con universidades, empresas y centros tecnológicos para conseguir un primer motor propulsado en España por hidrógeno completamente. Eso tiene un objetivo de hacia el 2025 y estamos en colaboración con el INTA. Y claramente no nos quedamos solamente nosotros, sino que tenemos que hacer que nuestro entorno y la cadena de suministro nos acompañe en este esfuerzo de descarbonizar la industria. O sea, empresas altamente innovadoras, empresas que realmente se creen que la sostenibilidad ha venido para quedarse y no una moda, por mucho que nos pese en cuanto a la cuenta de resultados, porque todos sabemos que transicionar hacia la sostenibilidad son dos cosas. Hay que renunciar, hay que invertir, ¿vale? Y eso conlleva un mayor coste. Dejar de emitir 55% en el año 2030. En el 2050, 0%. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros? ¿Cómo lo tenemos planificado? Esta sería la próxima pregunta y me gustaría cerrar con una que es doble. ¿Cuáles son los principales problemas o obstáculos que tenemos y cómo podemos hacer para mejorar las alianzas con el Ministerio, entre nosotros y el Ministerio con nosotros? General. Pues hombre, muchas gracias. Para empezar me gustaría decir que el Ministerio lógicamente está comprometido con el Plan de Transformación Energética de la Administración General del Estado, que es consecuente con la Agenda 2030 del Pacto Verde Europeo. Y en esto, la primera actuación que estamos haciendo es un seguimiento claro de la huella de carbono en las instalaciones e infraestructuras que nos afectan. Pero eso solo nos da una información. ¿Y qué estamos haciendo en concreto para lograr esos objetivos generales? Pues en esto el maná ha venido en primera andanada gracias a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. Y disfrutamos, gracias a la generosidad del Ministerio de Transición Ecológica y del IDAE, unos créditos de 250 millones de euros. Por poner un ejemplo, era casi 3 veces mi presupuesto anual de hace un año. El escenario y el conflicto, algún efecto positivo ha tenido para la infraestructura y es que se ha incrementado el presupuesto. Pero, por dar datos, ahora mismo están en proceso de contratación o algunos en ejecución 57 proyectos por un importe de 125 millones de euros de rehabilitación energética de edificios, con objeto de disminuir las emisiones, fundamentalmente mejoras de envolventes y eficiencia energética de las infraestructuras consumidoras de energía, calderas, luminarias, etcétera. También tenemos 32 proyectos por 62 millones de euros para el despliegue de instalaciones de autoconsumo e iluminación exterior de acuartelamientos, que también deben repercutir, una vez implementados, en esa disminución gradual. Y la adquisición de 1.400 vehículos de emisiones cero o bajas emisiones en 97 expedientes por importe de 62 millones, que además tienen el efecto añadido de esparcir esta riqueza por toda la geografía nacional, ya que todos estos proyectos prácticamente alcanzan al 100% de las provincias españolas, lo cual también es significativo.
El segundo aspecto que me gustaría reseñar es la capacidad de absorción de la huella de carbono que tienen nuestros campos de maniobras. Nuestras estimaciones son que actualmente se absorben 133 toneladas métricas al año gracias a la masa arbórea de los campos de maniobras que gestionamos y que no son de acceso público, con lo cual se conservan adecuadamente. Masa arbórea que vamos extendiendo gracias a la colaboración público-privada. Y aquí quiero resaltar y agradecer el protocolo suscrito y la generosidad de la Fundación Iberdrola con el Ministerio de Defensa, ya que nos están permitiendo, mediante el proyecto Bosque Defensa Iberdrola, extender esta superficie. Actualmente ya hemos reforestado, o ha reforestado Iberdrola, 237 hectáreas más, habiendo plantado 145.000 árboles. Poco a poco vamos mejorando, poco a poco vamos absorbiendo. Y por último, y ya un poco más a largo plazo, ya estamos desarrollando un proyecto piloto en las unidades del Ejército para ver la viabilidad de sustituir los combustibles fósiles por el aceite vegetal hidrogenado, que supone una reducción muy notable de emisiones. A medida que vayamos disponiendo de tecnologías adicionales, de presupuesto suficiente, seguiremos en esa línea tratando de alcanzar las reducciones previstas en los planes de la Administración General del Estado. Así que ven que el reto es factible. Bueno, si es factible para España, será porque también contribuyen a ello las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. Por supuesto que sí. Álvaro, empezamos esta vez por ti. Venga, gracias. Mira. Claro. Tengo la ventaja de... Ya ver si me oye. Vale. O sea, reducción yo diría y dos problemas. cosas. Vale. Bueno, decías antes que Obstáculos. invertir y que esto no generaba rentabilidad. Yo creo que hay que cambiar un poco el paradigma. Yo creo que la sociedad hoy consume productos sostenibles y creo que esto lo tenemos que ver como una oportunidad. Dicho eso, además, creo que la comunidad inversora, la que nos va a proveer de fondos para poder invertir, cada vez está más recelosa de empresas que no tengan una política en ESG y en sostenibilidad potente. Y por lo tanto pasa a ser una necesidad de tener que hacerla. Yo destacaría, para ser breve, que por un lado, obviamente nosotros tenemos dos patas, como decía. Una, que nuestra producción sea eficiente y ahí, desde el punto de vista sostenible, y ahí tendremos planes para, obviamente, conseguir esa reducción del 50% que decía en el 2030 y obviamente más para conseguir la neutralidad más adelante. Pero luego, sobre todo, tenemos que trabajar en el producto. El producto, de forma indirecta, es el que contamina más en nuestro sector. Y, por lo tanto, ahí necesitamos de una colaboración público-privada muy potente para poder desarrollar tecnologías disruptivas que se cambien el paradigma. Y, por lo tanto, que consigamos esa propulsión en base a hidrógeno o en base a otro combustible que contamine, que sea más neutral. Y eso es algo que estamos empezando, es una carrera larga. Va a costar mucho dinero a la industria y, por lo tanto, necesitamos una colaboración pública-privada potente, ambiciosa y obviamente con objetivos claros de conseguir los próximos años. Estupendo. Javier. Pues yo, un poco por romper un poco la tendencia que estamos llevando de todo centrarlos en la E. En la E. Pues me gustaría centrarme un poquito más en la S, ¿no? Yo creo que la S, que es el tema social, es muy importante. Los planes de igualdad, los planes de diversidad, la formación, el talento, todo nuestro ecosistema, creo que son retos muy importantes y como esta mañana lo decían en la mesa de primera hora, creo que vamos a tener un problema de captación y retención del talento. Yo creo que esa es muy importante. El 46% de la gente joven ya no entra en una empresa que no sea sostenible. Correcto. O sea, no quieren entrar. Entonces, porque tienen otros valores diferentes y muy centrados en la sostenibilidad de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer una apuesta no solamente por la E, que yo creo que Navantia también tiene 2040 objetivo de descarbonizarnos, alcance 1 y 2, luego en las dificultades os contaré un poquito más, pero creo que la E es fundamental, la igualdad, diversidad, formación, talento, todo eso es clave para conseguir de verdad ser sostenibles. ¿Cuál crees que es el principal obstáculo que tenemos? ¿Perdona? Obstáculo. En este momento, ¿cuál en este momento de la S, sí. Para mí es el talento y captar gente que pueda responder a nuestras necesidades de innovación, de desarrollo tecnológico, creo que es el talento. Y tenemos que colaborar mucho, esta mañana también lo decían, con las universidades, con los centros tecnológicos, con las startups, la gente emprendedora, todo eso hay que montar
y lo estamos montando entre todos, yo creo, un ecosistema industrial en España que favorezca todas estas cosas, y para eso Unas la gente buenas joven alianzas. es esencial, Sí. es clave y tenemos que trabajarlo. Y el producto, por supuesto, y luego hablaremos de la dificultad del producto, Exacto. pero yo creo que el talento es fundamental. Muchas gracias, Javier. Luis, dime. Bueno, al final la inversión la haces para que tenga un retorno. Sí. El retorno lo puedes tener de muchas maneras. Lo puedes tener en tu propia compañía, pero si eres una empresa que realmente te crees lo de la sostenibilidad y lo tienes dentro de tus propósitos, de tus valores, probablemente el retorno también es retornar a la sociedad parte de lo que la sociedad te da. Por lo tanto, es bueno que hagamos acciones que sean una inversión para que esta sociedad sea mejor. Y eso significa hacer productos sostenibles desde el inicio, productos que realmente ayuden a la sociedad a mejorar, pero que de salida ya eviten situaciones que en el mundo real se producen. Por ejemplo, en general, pues en lugar de hacer pruebas pues con munición artillera de verdad, pues podemos poner un simulador, ¿no? Y en lugar de disparar munición podríamos disparar ceros y unos. Bueno, pues eso lo hacemos nosotros. No sé, mi general. Yo creo que la UME tiene pues un conjunto de drones, ¿verdad? Para cuando hay un problema y tiene que actuar, pues el dron lo podríamos hacer de muchas maneras, pero el dron es algo que no contamina, que es sostenible y que además ayuda a proteger justamente el tener que actuar por parte de la UME. Quiero decir que la inversión creo que la tenemos que ver desde el punto de vista de una necesidad imperiosa, no solo porque los mercados nos lo piden, cuando necesitamos tener fondos para esa inversión, el cumplir con un SG Plus, sino además porque nos lo creamos. Y si nos lo creemos vamos a hacer cada día más productos, más soluciones que desde el principio estén pensadas en hacer un mundo más sostenible. Muchísimas gracias. Juan. A ver, ya empieza a ser difícil decir Sí, sí, algo, sí. ¿no? Quería empezar diciéndole a Luis que estoy totalmente de acuerdo. Esto tú antes dijiste un impacto en la cuenta de resultados. Desde la compañía no lo tenemos que ver así. Lo tenemos que ver como una inversión que va a beneficiar nuestra cuenta de resultados y va a tener un impacto positivo en lo que nos rodea, porque así va a ser. Efectivamente, de los aspectos que hemos estado hablando, el social, como tú decías, es importantísimo. Esta mañana lo hablábamos en esta mesa. El asunto de la retención de talento y de la captación de talento, que es fundamental y es una responsabilidad que tenemos con nuestro entorno. Pero la parte quizás que puede ser más compleja es la parte medioambiental, los objetivos de descarbonización, el cumplirlos, la reducción energética que tenemos, quizás sea lo que nos va a requerir un esfuerzo mayor porque vamos a necesitar elementos externos. Vamos a necesitar efectivamente unas financiaciones, como comentaba el general, vamos a tener que aprovechar los PERTEs, todos tenemos los objetivos y tenemos claro que tenemos que cumplirlos. Pero ahora nos tenemos que centrar en cómo lo hacemos. Es diferente una empresa como Tecnobit con vuestros fabricados, o Navantia, que es más parecida al caso nuestro. Somos consumidores de energía masivos por nuestros procesos de soldadura, de manejo. Pues nos estamos centrando en eso, en cómo mejoramos los procesos de producción y cómo mejoramos los diseños para cada vez necesitar unos procesos de producción más sostenibles. Eso hoy día, pues hay tecnologías, hay nuevos materiales, hay nuevas posibilidades. Todo eso es lo que tenemos en nuestros planes orientados a conseguir los objetivos de sostenibilidad para 2030. Muchas gracias. Y terminamos con Paco. Pues te voy a dar 3 ejes. Clara, yo creo que el primero, por centrarlo un poco, es aprender a pensar diferente también. A ver cómo nuestros productos pueden tener otro tipo de impacto social, volviendo a lo que comentábamos. Ahí, por poneros un ejemplo en Airbus, algo que estamos haciendo, nuestros ingenieros dijeron, bueno, ¿por qué no podemos hacer del A400M un avión apagafuegos? Y estamos diseñando un kit apagafuegos y desarrollando ese kit para que esté disponible para nuestros clientes. El segundo, cuando yo miro los procesos de fabricación, es la gestión energética. Realmente, tú decías, Luis, hay que medir. Bueno, pues ya hemos medido y donde más contaminamos es en el consumo energético. Obviamente, el consumo de energía es tremendo en un proceso industrial.
Eso implica que la energía que consumes también tiene que venir de un origen sostenible y tiene que ser sostenible en sí. Ahí se junta, desde mi punto de vista, con la autonomía estratégica, autonomía energética, algo que nos está pasando en Alemania, por ejemplo, con la guerra en Ucrania. Como sabéis, hay falta de suministro de gas, con lo que hemos tenido que pasar de consumir gas a consumir otros combustibles quizá más contaminantes. Entonces, eso sería un reto de cara a los objetivos de 2030-2050. ¿Cómo podemos ser, por un lado, autónomos energéticamente y por otro lado, que esa energía tenga un origen limpio, ¿no? Y por último, yo te diría, volviendo al producto, obviamente nuestro objetivo es que nuestro producto emita cero en 2050. Eso es un reto tecnológico increíble. No es solo el hidrógeno, es como meter el hidrógeno en el avión, la temperatura a la que tiene que ir, los superconductores, la criogenización. Es un reto tras otro que es apasionante desde el punto de vista tecnológico y de retorno industrial, pero que es un reto muy importante, obviamente, ¿no? Bueno, pues solo me queda decir que muchísimas gracias y me llevo lo siguiente, que España es el país que más bases tiene certificadas en gestión medioambiental, con lo cual no es malo. Que aunque nos dedicamos a la defensa no está reñida con la sostenibilidad. Que sin poner en riesgo las misiones vamos a ser capaces de descarbonizarnos. Y que el reto de la doble seguridad y el reto social que tienen nuestras empresas es igualmente importante. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, gracias a TEDAE, y agradezco infinitamente que hoy el teniente general Cebrián y 5 primeras espadas de nuestra industria de defensa hayáis invertido 1 hora de vuestro tiempo en explicarle a la audiencia lo importante que es la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Os lo agradezco.